nos olvidemos nunca que el congregarnos, el juntarnos, es un mandato del Señor. Dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, porque hay bendición en poder hablar con los hermanos, compartir. Es bonito, es muy bonito. Yo espero y deseo, y así se lo pido al Señor, que estés pasando un tiempo agradable en su presencia, sobre todo, pero con los hermanos. Amén. Como digo, hemos empezado el año 2023. Y una vez que empezamos el año 2023, volvemos a retomar ese libro que durante el año 2022, llevamos un año ya considerando el libro de Génesis, un año, y vamos por el capítulo 24. Nos queda mucho. Yo no sé si acabaremos este año 2023 de considerar Génesis, pero bueno, consideraremos todo lo que el Señor ponga en nuestro corazón, tanto si lo hace a través de mí como si lo hace a través de otros hermanos. Siempre que acudimos aquí a la congregación, siempre que acudimos al local a escuchar la palabra de Dios, tenemos que prestar mucha atención, como decía Melchor, porque realmente lo que estamos es considerando lo que Dios dice, no lo que dice Andrés o lo que diga Melchor, lo que diga Javier o lo que diga otra persona. Podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo peor, pero lo que importa es que consideremos la palabra del Señor, lo que dice. Como digo, volvemos al libro de Génesis, volvemos al capítulo 24, pero si recordáis, que tal vez no lo recordéis, yo lo recuerdo, hicimos una predicación sobre este capítulo, que fue la primera predicación que hicimos en este local. El sonido no es muy bueno, pero yo os voy a remitir a aquella prédica si la queréis retomar. ¿De qué hablaba aquella prédica? Bueno, hablaba de Eliezer. ¿Qué significa Eliezer, este nombre? Dios es mi ayuda. ¿Quién era Eliezer? Pues era el siervo de Abraham, era el siervo de confianza de Abraham. Y entonces Abraham, en un momento dado, le envía a buscar una esposa para su hijo, Isaac. Y él tiene un comportamiento muy adecuado y muy aleccionador para nosotros. O sea que os recomiendo que leáis ese capítulo 24 de Génesis y que consideréis aquella predicación si queréis retomarla. Pero él tenía un encargo, Eliezer tenía un encargo de parte de Abraham. Abraham era su señor, era su amo, digamos. Tenía una comisión, tenía una responsabilidad. ¿Y cómo la llevó a cabo? Bueno, hay un factor que es fundamental en todo esto. Lo primero, y que debemos entender, es que él hizo del deseo de Abraham, del deseo de su señor, su propio deseo. Repito, el factor fundamental es que Eliezer hizo del deseo de su señor su propio deseo y se volcó en llevar a cabo lo que su señor le había enviado. Por eso la predicación de hoy se la he titulado así, Jesús. ¿Son sus deseos mis deseos? En estos días hemos pasado, ¿verdad? Aquí se celebra mucho el tema de la Epifanía, de esos sabios de Oriente que llegaron con regalos a Jesús, y una de las cosas que se hace, pues es eso, dar regalos a los niños, el pedir un deseo, se escriben cartas, ¿no?, a esos reyes. Bueno, eso lo habéis visto todos estos días. Pero la cuestión y la pregunta que nosotros como creyentes deberíamos hacer es, ¿cuáles son mis deseos? ¿Coinciden mis deseos con los deseos de Jesús? Yo soy un colaborador de Jesús, soy un discípulo de Jesús. Y como discípulo y colaborador de Jesús, debería en primera instancia hacer de sus deseos mis deseos. Porque estoy a su servicio, ¿o no? Tenemos ese compromiso, deseamos ser ese tipo de discípulo de Jesús. Esa es la primera pregunta, si deseo ser ese tipo de discípulo, ¿no?, de colaborador. O simplemente nos acercamos al Señor esperando que Él cumpla nuestros deseos. Es que es muy diferente. Acercarme al Señor Jesús para conocer cuáles son sus deseos y llevarlos a cabo, o acercarme a Jesús para que Él cumpla mis deseos. Es decir, y esto es totalmente opuesto. ¿Quiere esto decir que el Señor no va a cuidar de nosotros, que el Señor no nos va a proteger, que el Señor no nos va a bendecir? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay dos maneras de acercarse a Jesús. Una es esperando que Él cumpla todo lo que yo deseo.
otra es deseando yo cumplir lo que Él desea. Bueno, Eliezer, porque es que hay personas que confunden la salvación con que el Señor va a hacer todo lo que quieren. Y esto es una farsa. Y triste es decirlo, pero hay lugares donde se predica que eso va a ser así. Acércate al Señor Jesús, no te preocupes, Él te va a solucionar todo lo que tú deseas, te lo va a dar, no vas a tener ningún problema, como escuchábamos esta mañana, pero eso no promete el Señor Jesús. Cualquier persona que haya leído el Evangelio se dará cuenta de que eso es algo que no dice Jesús. Es más, dice, en el mundo vais a tener aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. En el mundo tendréis aflicción. Y se lo dice a sus discípulos. Pero bueno, vamos a retomar otra vez la figura de Eliezer. Yo, cuando volváis a esa predicación, si queréis, o leáis ese capítulo 24 de Génesis, yo destaco 7 características en Eliezer. La primera, Eliezer era un hombre que preguntaba a Abraham, oye, ¿y si voy y esa mujer no quiere venir? ¿Qué hago? ¿Llevo a tu hijo? Es decir, Eliezer como siervo pregunta. La cuestión es que si nosotros queremos ser siervos de Jesús, tenemos que preguntarle, tenemos que acercarnos a Él con nuestros interrogantes. No lo sabemos todo, queremos saber cuál es el deseo de Jesús. Y para saber lo que tenemos que hacer, preguntarle. Eliezer preguntaba. Y yo decía que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, que es muy diferente. O sea, es decir, a veces por timidez o por el miedo a hacer el ridículo, a veces no preguntamos, no, pregunta. Yo no lo sé todo, pero lo que sé, lo comparto, y lo que no sé, pues y le pregunto al Señor, o espero que sea el momento, o lo investigo, o algún día lo sabré todo cuando esté delante de Él. Por lo tanto, Eliezer preguntaba, ¿tú le preguntas a Jesús cuáles son sus deseos? En segundo lugar, se comprometió con Abraham. ¿Cuál es nuestro compromiso con Jesús? Hacer todo lo que Él nos diga, hacer su voluntad. En tercer lugar, contaba con los recursos de Abraham para llevar a cabo la labor. Él contaba con los recursos de Abraham. ¿Y nosotros contamos con los recursos de Dios para llevar a cabo la labor? En cuarto lugar, oraba para influenciar en las personas que se encontraba. Fíjate, o sea, nosotros para llevar a cabo esa labor, ese deseo del Señor Jesús, que no es otro que el de evitar que las almas se pierdan eternamente, oramos al Señor para influenciar en las almas que tenemos cerca. ¿Tenemos esa carga por esas almas? Señor, quiero que tu Espíritu Santo en mí me dé esa gracia, esa compasión por las almas. O sea, es decir, realmente oro al Señor para poder influenciar en las personas. Ya no te digo que el Señor te haga un predicador excelente, no. Simplemente que cuando estás con las personas tengas esa capacidad de influir en ellas, como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. Eliezer oraba, preguntaba, se comprometía, contaba con los recursos de Abraham, oraba al Dios para que Dios le hiciera una persona influyente, interpretaba las circunstancias. ¿Tú interpretas lo que te está sucediendo en tu día a día? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Por qué me ocurre? Pregúntale a Dios, interpélale, ¿por qué soy así? ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? Eliezer era una persona que interpretaba lo que le sucedía. Esto es increíble. ¿Tú crees que Dios te puede dar esa sabiduría para interpretar lo que te está sucediendo? ¿Para entenderlo bien? Pues puede. Si se lo pides a Dios te lo va a conceder. Pero espera, que te diga una cosa más. Quizás lo que el Señor te diga no te guste. Quizás el Señor te diga, claro, no influyes absolutamente nada, tienes que volverte a mí, tienes que contar con mis recursos, tienes que orar, no puedes entender porque estás buscando en otras fuentes para interpretar lo que nos sucede. En sexto lugar,
Eliezer no permitía que por ninguna razón su misión se parase. Es decir, a veces creía que las cosas no salían, él no dejó, le dijeron aquellos, los familiares de Rebeca, dijeron, quédate aquí, quédate un tiempo más. Él dijo, no me hagáis pararme, no, yo estoy haciendo una misión para Abraham y tengo que seguir. Y ahora tú, cuando alguien te dice, mira, dedícate a esto, dedícate a aquello, tú le dices, no, yo tengo algo mucho mejor que hacer y es para mi Señor. No permitas que nada te pare. A veces lo que te paraliza, a veces son cosas que deseamos mucho, que están muy cerca, pero que nos paralizan. Eliezer no permitía que nadie ni nada lo paralizara. Él estaba en una misión y tenía que seguir adelante. Y en séptimo y último lugar, no trataba de encontrar personas que le sirvieran a él. Él no estaba buscando a nadie que le sirviera a él. Estaba buscando a una persona para el hijo de su dueño, para el hijo de su Señor. Y cuando nosotros estamos en esa misión, haciendo los deseos de Jesús, de que no se pierdan las almas, no lo estamos haciendo para que nos sirvan a nosotros, en absoluto, sino para que se conviertan en siervos de mi Señor, no en mis siervos. Ahora, vamos a ser realistas. ¿En cuántas ocasiones nos están buscando siervos para esquilarles la lana? Ese es otro tema. Pero si nosotros somos como Eliezer, estaremos trabajando para nuestro Señor, no para que nos sirvan a nosotros, sino para que se conviertan en siervos suyos también. Estas 7 características, que posiblemente te hayas apuntado, pues está bien que las consideremos de vez en cuando, porque para mí son 7 características de un siervo fiel. Un siervo que sabe lo que está haciendo, que cuenta con los recursos de Dios. Ahora, claro, algunos de vosotros me estáis así un poco mirándome, ¿cómo me convierto yo en ese tipo de siervo? ¿Qué tengo que hacer para convertirme en ese tipo de persona? Bueno, los pasos están ahí. Pues simplemente, como dice el Señor Jesús, siguiéndolo a Él. ¿Qué le dijo el Señor Jesús en el mar de Galilea a Pedro y Andrés? Le dijo, seguidme, y yo haré de vosotros pescadores de personas. ¿Tú te vas a convertir en pescador de personas? No, Él te va a convertir en un pescador de personas. ¿Tú qué tienes que hacer? Seguirle. Lo dice el Señor claramente. Entonces, ¿cómo puedes conseguir ser un siervo o una sierva del Señor? Pues siguiendo a Jesús. ¿Y cómo lo sigo? Diariamente, preguntándole, orando, queriendo ser una persona influyente, siéndole fiel. ¿Para qué? Para que algún día podamos escuchar de su boca, cuando estemos en su presencia, bien, buen siervo y fiel. Bien, no esperes más, no esperes más. Aunque el Señor te diga, bien, tú sabes lo que eso, yo creo que lo sabemos todos y todos lo deseamos. Todos queremos escuchar de boca de nuestro Señor, bien. ¿Te gustaría percibir el brazo del Señor sobre tu hombro? No te lo mereces. No te lo mereces, ni yo tampoco. Algún día se me acabarán las palabras, pero a lo único que aspiro es a percibir su brazo sobre mi hombro, que me diga, bien, has hecho lo que tenías que hacer. No dejes que nada te pare, no dejes que nada te paralice, porque el que te llama es el que tiene todos los recursos habidos y por haber. En este 2023, ya os lo adelanto, hay una palabra que creo que va a girar mucho en nuestras mentes, va a ser la palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es un cambio de dentro a fuera. Y yo me gustaría que esta fuera la palabra de aposento alto en este 2023, metamorfosis, transformación. ¿Y por qué? ¿Por qué, Andrés? Porque pasamos de muerte a vida, de muerte espiritual a vida, cuando nacemos de nuevo por la fe
en Cristo Jesús, porque se va desarrollando esta vida dentro de nosotros por el efecto y por el poder invisible del Espíritu Santo, algo que nosotros a veces no percibimos a diario, pero que la gente tiene que ver que te estás transformando, que algo está cambiando en ti. Porque perdóname, pero si de verdad decimos que estamos en Cristo, que somos siervos de Cristo, que estamos en Él, algo tiene que estar sucediendo en nuestra vida. Porque Él trae vida a mi vida. Y como toda vida se va desarrollando y va cambiando, se tiene que estar transformando tu vida. Y si no, tenemos que volver a replantearnos si estamos en Él. Esto que estoy diciendo es muy serio, pero es muy importante. Porque si Cristo está en mi vida, si Cristo está en mi corazón, algo está cambiando. No puedo seguir siendo el mismo del año pasado, no puedo ser el mismo de ayer. Porque Él trae vida a mi interior. Él es un río de agua viva. Por eso digo que este 2023 yo quiero que sea un año de transformación. Queremos ver al Señor en medio de nosotros cambiando vidas. Queremos ver vidas que pasen de muerte espiritual a vida. Queremos ver a personas aquí, en este local, que se quebranten delante del Señor y digan, sí, te necesito, Señor. Mira, el apóstol Pablo se lo expone a los corintios de una forma magistral. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice, así que por todo lo que ha dicho hasta aquí, dice, todos nosotros, ¿y quiénes somos todos nosotros? Puedes decirlo, ¿eh? Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, pero no solamente podemos ver, fíjate bien, no solamente podemos ver, es que podemos reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos, nos transforma, dice la palabra, nos transforma de gloria en gloria a Él, a la medida en que somos transformados a su gloriosa imagen. Cada vez que miramos a Cristo, cada vez que nos acercamos a Él, somos transformados. Cuando a veces oramos, y yo sé que a ti también te ha pasado, cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos intensamente, cuando oramos en nuestra habitación, cuando oramos a solas con el Señor y vemos cuán bueno es Él y qué lejos estoy de merecer lo que Él me está dando, eso te parte el alma, eso te rompe el corazón. Y dices, ¿cómo puedes ser tan bueno, Señor, con una persona tan mediocre como yo? Y eso te va transformando, porque esos son impactos a tu corazón. Esos son impactos, un impacto detrás de otro. Ese es el Espíritu Santo dándote un impacto para que reacciones. Es como los electroshock estos que se ponen cuando una persona está en parada cardíaca, ¡bum!, que te despierta, que te quiere hacer reaccionar. Pues eso pasa cuando tú estás buscando del Señor y cuando te acercas a Él y lo ves a Él cara a cara. Y dice, eso te transforma. No puedes volver a ser el mismo o la misma. Eso me pasa a mí y eso te pasa a ti. Si estás en Cristo te tiene que estar pasando. Él es muy bueno. Y yo soy muy mediocre. Cuando preparaba este tema, me entraban ganas de tirar la toalla. Decía, o sea, no puedo. Pero claro, esto es que no estoy a la altura. Pero luego pensaba en Eliezer, en el siervo, y digo, es que no tires la toalla. O sea, tienes que decirlo, tienes que exponerlo. Bien, yo en este ámbito de la transformación me gustaría considerar un capítulo, que es el capítulo 6 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 en adelante. Capítulo 6 de Juan. Y diréis, ¿pero por qué, Andrés? Bueno, es la alimentación de los 5.000. Y es algo que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas y acerca de lo que empecé a darle vueltas, ¿no? Mirad, este es el único milagro
que lo recogen los 4 evangelios, junto con el de la resurrección. Es el único. Los demás, unos están en 3, otros en 2, otros en 1. Ese está en los 4, el único, junto con la resurrección. Y vamos a leer lentamente, porque es apasionante. Claro, cuando oímos de la alimentación de los 5.000, con 5 panes y 2 peces, enseguida nos viene, ¿eso cómo pudo ser? ¿Y qué pasa? ¿Que salían cestos de aquí? Mira, olvídate de eso. Olvídate de eso porque es mucho más profundo y mucho más importante que eso. Dice lo siguiente, y vamos a ir poquito a poco. Capítulo 6, de Juan, verso 1. Yo voy a leer en NTV, pero no os extrañe que de vez en cuando se me escapen cosas en Reina Valera. Dice así: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, y lo dice en hebreo, para los judíos, Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Los que estáis con el nombre en el griego, como los que estáis familiarizados con el hebreo, que entendáis, era aquí, en el mar de Galilea. ¿Vale? Era aquí va a suceder esto. Prestar atención. Es como si Juan estaría diciendo, prestar atención, va a suceder aquí. ¿Vale? Que sepáis todos dónde es. Verso 2. Una gran multitud siempre lo seguían a todas partes. Una gran multitud seguía ¿a quién? A Jesús. Y fíjate, ¿y por qué lo seguían? Lo explica, la palabra lo explica. Porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Por qué le seguían? Porque veían los milagros, veían las señales, pero no nos equivoquemos. En la palabra no se nos dice que seremos salvos por vista. Somos salvos por fe, por el oír con fe, no por ver. Muchas de esas personas veían los milagros y se alimentaron, pero no muchos siguieron a Jesús. Las señales que el Señor haga en nuestra vida, en nuestro entorno, las hará cuando Él quiera y como Él quiera y cuando sean necesarias, pues son señales para llamar nuestra atención. Pero el hecho de que llamen nuestra atención no significa que nos hagan salvos. Simplemente somos observadores. Hemos visto algo, pero salvos lo somos por escuchar con fe, por creer lo que Cristo dijo. De hecho, luego el Señor más adelante, cuando estas multitudes le seguían, les tiene que decir, me seguís no porque creáis en mí, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. Volvemos un poco a lo que decíamos antes. Buscaban los deseos de su corazón, buscaban satisfacerse, pero no buscaban al Señor. De ahí el título de la predicación, ¿verdad? Jesús, ¿son sus deseos mis deseos? Vamos a seguir. Le seguían porque veían los milagros, veían las señales. Verso 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Ahora a tu mente están viniendo los prados verdes, las colinas, un día soleado, la brisa del aire que te pega en la cara. Y ojo, porque lo más maravilloso es que Jesús se acaba de sentar con sus discípulos y cuando Jesús se sentaba, ¿qué hacía? Enseñaba. Jesús se sentaba para enseñar. Jesús se sienta a diario para enseñarme y para enseñarte. Pero ¿cuántas veces Jesús lo dejamos sentado, esperando y con la palabra en la boca y nosotros nos vamos a otras cosas? ¿Es que Jesús no quiere enseñarnos? No, es que yo no tengo tiempo para escucharlo. Y a partir de ahí empieza un problema. Es que no sé, como Eliezer preguntaba y se quería enterar, dice, es que yo no tengo un problema, ¿cómo voy a ser influyente? ¿Cómo voy a ser un siervo de Dios? Si no escucho, no estoy atento, no voy donde Él está sentado queriendo enseñarme. ¿Lo vemos? Vemos ya la pradera, a Jesús con los discípulos sentados, y vemos, dice, ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, y esto es muy importante, porque en el ministerio de Jesús hubo 3 Pascuas, la tercera, Él sería el Cordero, que fue colgado de un madero, pero en esta todavía no, Él está haciendo algo
que va a hablarnos de esa Pascua, de ese Cordero. Es que Él va a ser quien nos alimente. Entonces dice el verso 5, enseguida Jesús vio, en otra versión dice, levantó los ojos, vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe, uno de los colaboradores, uno de los discípulos, le dice, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Y por qué le pregunta a Felipe? Porque Felipe era de Betsaida y Betsaida estaba como unos 20 kilómetros, o sea que conocía bien la zona Felipe. Entonces el Señor Jesús le dice, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Porque eran como unas 5.000 personas, más las mujeres, más los niños, con facilidad superarían las 10.000 personas. ¡Guau! Si yo soy Felipe, hubiera contestado parecido a él, similar o peor, pero sí que hubiera hecho así, sí, yo soy de por aquí, pero no sé de dónde, no sé por qué, no sé. Dice Felipe, bueno, dice el Señor en el verso 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Y cuántas veces a los siervos del Señor el Señor nos pone a prueba? Nos plantea una dificultad y dice, ¿cómo lo vas a resolver, Andrés? ¿Con qué recursos cuentas, Eliezer? Pues con los de mi Señor. Bueno, yo no los tengo. No, dice Felipe, contestó en el verso 7, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. 200 denarios, dice otra versión, de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 200 denarios serían como 200 días de trabajo. O sea, es decir, casi 2/3 de un año trabajando para poder dar de comer a esta gente. Felipe responde desde la perspectiva humana, y es verdad, para darles de comer 200 días de trabajo. Ya había hecho sus cuentas. A veces nosotros nos hacemos nuestras cuentas. ¿Qué tengo que hacer? Pero si el Señor ya sabe lo que tiene que hacer. Verso 8. Entonces habló Andrés. Andrés es un discípulo que siempre está como en segunda fila. Si lo veis, si leéis el Evangelio detenidamente y con tranquilidad, os daréis cuenta que Andrés siempre está llevando personas al Señor. O los griegos que preguntan por él, o a un niño. Andrés era un hombre que llevaba personas al Señor. Pero no está en primera fila, no es ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Él está ahí detrás, es de segunda fila. Pero Tate, lo que hace, lo hace bien. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Verso 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Claro, cuando leemos lo de los 5 panes, nos saltamos este detalle. Son 5 panes de cebada. ¿Qué quiere decir que son panes de cebada? Que estaban preparados para la Pascua, para ofrecer en ofrenda al Señor. No son panes cualquiera, son panes de cebada. Un detalle que hay que tener en cuenta. ¿Qué eran estos panes? Bueno, eso hay una tradición entre los judíos en la Pascua, que era la matzá, que la matzá consistía en mecer una gavilla con las primicias de la cebada. Bueno, pues este muchacho ya había elaborado, con esa matzá, con esa cebada, había elaborado 5 panes. Pues a veces leemos, 5 panes. No, 5 panes que ese muchacho llevaba para ofrecer en la Pascua. Los tenía preparadicos como ofrenda. Es muy diferente, ¿eh? A veces es que los tenía aquí para merendar él. No, los llevaba para ofrecer. Eran de cebada. Y 2 pescados, dice Andrés, y 2 pescados. Pero, dice Andrés, y con mucho acierto, ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Otra vez, igual que Felipe, la perspectiva humana. ¿Qué hacemos con 5 panes y 2 peces para 10.000 personas? Verso 10. Jesús dijo, decirles a todos que se sienten. Bueno, la palabra en el original es que se recuesten. ¿Y por qué? Porque esa era la posición de comer. En tiempos de los judíos a veces pensamos que comían en mesas y en sillas como nosotros. No, se tumbaban en el suelo en una mesa baja y apoyados sobre un brazo estaban cogiendo de la mesa con la mano y tenían a otro enfrente. Entonces, cuando aquí habla de sentarse, dice que se recuesten en la hierba, que se recuesten, decirles que se recuesten. Así que todos se sentaron o se recostaron sobre la hierba en las laderas.
Vaya cuadro más bonito, ¿eh? El Señor allí, os lo imagináis, ¿no? Los discípulos cerca, ya con el cesto, la multitud esperando a ver qué dice el Señor. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Bueno, decir que luego hay otra alimentación de 4.000, que es una segunda alimentación. Esto lo dejo caer ahí como un inciso. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, los bendijo, distribuyó entre la gente, después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora, juntar lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas. El 12 de las canastas es también sumamente importante. Piensa en las 12 tribus de Israel, piensa en los 12 apóstoles. Y piensa que estas 12 canastas vienen a ser las sobras, dice el Señor Jesús, con los restos de la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Dice, para que no se desperdicie nada. Porque la cuestión es que lo que está haciendo el Señor Jesús es crear un pueblo. Está creando un pueblo completo. Y dice el Señor, no quiero que se pierda nada. Y dice en otra parte del Evangelio, de los que tú me diste, no perdí ni uno, le dice al Señor. Y dice el Señor a los discípulos, dice, recoger lo que ha sobrado, que no se pierda nada. Y ellos empiezan a recoger con los cestos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La gente, verso 14, la multitud, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Sí, digo yo, sí, el que esperaban ellos, sí, pero no el profeta que anunciaba a Dios. ¿Vemos la diferencia? Este es el profeta que esperábamos. Este es el que nos conviene. Pero Jesús está haciendo otra cosa muy diferente. Está juntando un pueblo, un remanente fiel, está salvando almas. Y hay gente que está colaborando con él. En esta tarea, en este quehacer, hay personas que están colaborando. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos, verso 15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a llevárselo y hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿No te extraña esto? Dijo, hombre, ya tengo 10.000 seguidores, de 12 hemos pasado a 10.000. Contento Jesús, ¿no? Dice el Señor Jesús, no, si es que no es esto lo que estoy buscando. No necesito gente que venga a ver mis milagros solamente. Necesito gente que crea en mí, que crean en mis palabras y que se conviertan en siervos en esta tarea que yo he comenzado de juntar un pueblo santo, un remanente fiel. No necesito una multitud que me siga porque come. Y por eso ellos decían, este es el profeta que esperábamos, el que nos conviene, el que queremos. Claro, pero a veces hay muchas personas que quieren un Jesús a su medida. El Jesús que les dice, pues que todo está bien, que no pasa nada. Pero claro, es que Jesús luego tiene que pasar por la cruz y tiene que resucitar. Su primera venida, no lo olvidemos, tiene que ver con la redención, con la de crear un pueblo de personas salvas. Y su segunda venida tiene que ver con el juicio. Cuando Él vuelva, no será como un cordero, será como un león, el león de Judá. La cuestión es que cuando Él vuelva, traiga juicio consigo, la ira de Dios, la justicia de Dios, ¿sobre qué va a recaer? ¿Sobre mis espaldas o sobre la cruz de Cristo? Pues depende de dónde esté yo. Si yo me amparo en la obra de Cristo, si yo creo que Cristo es mi Salvador, la justicia de Dios y la ira de Dios irán a parar a aquel madero donde Él estuvo.
Será la cruz la que pare la ira de Dios. Pero si no estoy amparándome en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, esa ira recaerá sobre mí. Por eso no pierdas tiempo. Mira, hay muchas cosas que te parecen muy importantes ahora en la vida. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a terminar el mes? ¿Cómo va a ir mi sitio? Todo esto son todo cosas que tienen su importancia y tenemos que dedicarle un tiempo. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Dónde voy a comprar? ¿Qué carrera voy a hacer? Todo esto es importante. Pero mira, no hay nada más importante que dónde vas a pasar la eternidad. No tiene, nada es más importante. Por eso llega a decir el Señor Jesús, dice, buscad primeramente el reino de los cielos. Todo lo demás os será añadido. Pero no hay nada más importante. Y lo decíamos esta mañana. Pueden ocurrirnos cosas difíciles de entender, cosas que no nos agradan, cosas que nos ponen tristes. Sí, pueden ocurrir todas esas cosas. Pero no hay nada más triste, no hay nada más doloroso, no hay nada más horrendo que pensar que vas a pasar la eternidad lejos de ese Dios que tanto te ha amado. Ahora bien, el Señor, decimos, siempre está dispuesto a enseñarnos, el Señor siempre está dispuesto a sentarse con nosotros, pero nosotros, ¿estamos dispuestos a aprender? ¿Estamos dispuestos a acercarnos a Él? Pero sinceramente, no me lo digas a mí, por favor, dítelo a ti mismo, díselo al Señor. Señor, te voy a buscar cada mañana, voy a leer tu palabra en oración, voy a ver qué deseas tú, porque lo que tú desees, quiero que sean mis deseos. Pero ante el Señor, aquí vemos tres tipos de personas. Yo creo que ya los habéis detectado rápidamente, ¿a que sí? Muy rápidamente os habéis dado cuenta que hay tres tipos de personas. Una es la multitud, que está buscando señales, está buscando saciarse. Esa está ahí, es una multitud. Hay quienes se acercan al Señor en actitud humilde, es ese muchacho. Hay un muchacho que viene a ofrecer 5 panes y 2 peces. Y hay un tercer grupo que son los discípulos, son los siervos, que están atentos a la necesidad, que están atentos a la voz del Señor, que están atentos a qué tienen que hacer, que es a los que se dirige el Señor y les puede decir, pedirles de dónde vamos a comprar, coger las sobras, repartir esto o lo otro, decirles que se sienten. Esos siervos son personas que quieren escuchar del Señor, que han hecho de los deseos del Señor sus propios deseos. A veces buscamos la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la unción de Dios para actuar en la vida. Y permíteme que te diga, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Todas las cosas les ayudan para bien. Pero para ser transformados en siervos del Señor, en algún momento de tu vida, o te has visto como ese niño de los 5 panes y 2 peces, o te tendrás que ver como ese niño, humilde, acercándote al Señor y diciéndole, aquí tienes, Señor. Si no, nunca llegarás a ser un siervo, nunca llegarás a ser una sierva del Señor. Está la multitud seguirá escuchando, seguirá buscando, seguirá pateando, seguirá andando, seguirá avanzando, pero aquí hay 3 tipos de personas. Y yo a lo que aspiro es a ser a ese grupo que está cerca del Señor recogiendo restos, recogiendo pedazos. Yo no sé tú, ¿dónde estás? ¿Te identificas con ese niño en esta mañana? ¿Tú eres ese niño que ha venido con la ofrenda delante del Señor? Decirle, mira, Señor, no tengo más. Aquí estoy. ¿Te identificas con los siervos comprometidos? ¿Con los que ya están escuchando la voz del Señor y están atentos a lo que Él quiere? ¿O te identificas con esa masa que dice, bueno, hoy escucho, mañana no escucho y dentro de un mes ya veré si escucho? Sí, si ocurre algo,
Si hay algún milagro igual, qué sé yo. ¿Dónde estás? Te tienes que identificar con uno de los tres, no hay más. Aquí hay tres solo. Porque el Señor no eres tú, ni soy yo. El llamado. ¿Habéis oído hablar del llamado? ¿Qué es el llamado? Bueno, es que si yo no siento el llamado a ser un discípulo, un siervo del Señor, no sé, igual si hubiera una teofanía, si hubiera alguna manifestación especial de Dios a mi vida que me llamara para hacer un ministerio. No, el llamado es el Evangelio. El llamado es el Evangelio. ¿Tú dónde quieres estar? Ahora puedes tomar una decisión. Ahora, en este momento. El siervo, me llama mucho la atención la actitud del siervo, de los siervos, de los discípulos, me encantan. O sea, es como si los conociera de toda la vida. Yo creo que si me encontrara ahora con Andrés o con Felipe o con Pedro, diría, ¡guau! Sé de ti un montón, tío. El siervo, mira, el siervo no desechó al muchacho. Podía haberle dicho Andrés, le podía haber dicho al muchacho, anda hombre, ¿dónde vas con los 5 panes y los 2 peces? Si aquí se trata de alimentar a 10.000. 10.000, anda, quédate ahí con el cesto, hombre, por favor. Vas a ir al Señor a molestarlo. ¿Cuántos siervos que se dicen siervos del Señor se ocupan más de las capacidades de los que se acercan que de lo que el Señor puede hacer con ellos? Y a mí no me importa si tú eres un niño, no me importa si eres un niño. Bienvenido. ¿Tú quieres darle al Señor lo poco que tienes? Si yo también fui como tú. Sí, claro que sí. Pero mira, el Señor te quiere transformar y te quiere transformar en un siervo, te quiere transformar en una sierva del Señor, con un compromiso, con un oído fino a la voz del Espíritu, con poder del Espíritu Santo para influir en otros. Para que tus palabras sean influyentes, tienen que venir de parte de Dios. Tienes que estar viviendo consecuentemente con lo que entiendes de parte de Dios. Lo he dicho muchas veces, no me importa lo que no entiendo de Dios. Hay muchas cosas en la Escritura que yo no entiendo. Algún día las entenderé, pero ¿sabéis cuáles me preocupan? Me preocupan las que sí entiendo y no las obedezco. Esas sí que me preocupan. Cuando entiendo algo y no lo obedezco. Igual tú en esta mañana estás entendiendo algo, estás entendiendo que te tienes que identificar con un grupo y dices, bueno, yo soy de la multitud, pues no quiero ser de la multitud, quiero ser ese que lleva la ofrenda, quiero ser ese niño, o quizás eres ese niño y quieres decir, pero quiero pasar a ser un siervo. Bueno, pues todo esto tienes que considerarlo y en esta mañana tomar una decisión y ponerla en manos del Señor. Tenemos un lugar donde la gente se puede recostar a escuchar al Señor, ¿o no? Mira a tu alrededor, ¿Este es una buena ladera para tumbarse a recibir de parte del Señor? Yo creo que sí, ¿no? Alabado sea el Señor. Tienes un sitio para recostarte, tienes un sitio para alimentarte. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Dice, ¿pero me amas de verdad? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, pues alimenta a mis corderos. Pues apacienta a mis corderos. O sea, que tengan un sitio donde haya pastos verdes, donde se puedan alimentar, donde puedan crecer. Aquí lo tenemos. Y hay algo que es mucho más importante que el local. El local, a fin de cuentas, no es nada. Hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar allí. Es que el Señor está en medio de nosotros. Y Él sí que te va a dar todo lo que necesitas si tú estás dispuesto y deseoso de hacer sus deseos y no los tuyos. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Vamos a escuchar una canción, vamos a verla, es un vídeo, es muy bonito. Y luego tendremos la Santa Cena, subirá Melchor, luego tendremos la Santa Cena. Pero mientras escuchamos esta canción, considera lo que hemos escuchado, piensa y habla con el Señor. Considera qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Amén.